Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos un tema realmente emocionante y lleno de intriga, los 10 robos más espectaculares del siglo XX. Estos audaces crímenes no solo involucraron enormes sumas de dinero, sino que también se destacaron por la planificación meticulosa y la habilidad para evadir la ley. Desde el gran robo del tren hasta el ingenioso asalto al Banco Central de Fortaleza, estas historias son dignas de una película de Hollywood. Así que prepárate para un viaje a través de los robos más sorprendentes y osados del siglo pasado. 1. El gran robo del tren, 1963. El gran robo del tren es uno de los robos más famosos de la historia. Ocurrió el 8 de agosto de 1963, cuando una banda de 15 hombres interceptó un tren de correo en Inglaterra. El tren, que viajaba de Glasgow a Londres, transportaba grandes cantidades de dinero en efectivo. Los ladrones, liderados por Bruce Reynolds, lograron desviar el tren a un puente remoto en Buckinghamshire, donde sometieron al conductor y la tripulación. Usando un tren auxiliar para mover el botín, los ladrones se llevaron alrededor de 2.600.000 libras esterlinas, una suma enorme para la época. Aunque muchos de los ladrones fueron eventualmente capturados y encarcelados, gran parte del dinero nunca fue recuperado. La audacia y planificación del robo, junto con la posterior cacería de los delincuentes, lo han convertido en una leyenda en la historia del crimen. 2. El robo al Banco Central de Fortaleza, 2005. El robo al Banco Central de Fortaleza en Brasil es uno de los mayores robos a bancos en la historia. El 6 de agosto de 2005, un grupo de ladrones llevó a cabo un plan increíblemente audaz para robar el banco. Alquilando una propiedad a unos 100 metros del banco, los delincuentes pasaron 3 meses excavando un túnel subterráneo que conducía directamente a la bóveda del banco. El túnel, de unos 80 metros de largo, estaba equipado con iluminación y ventilación, y los ladrones utilizaron esta ruta para ingresar al banco y llevarse cerca de 70 millones de reales, aproximadamente 30 millones de dólares. El robo fue descubierto 2 días después, y aunque algunos miembros de la banda fueron arrestados y parte del dinero recuperado, la mayor parte del botín nunca fue encontrado. La audacia y la ingeniería detrás del robo lo han convertido en un caso emblemático en la historia de los robos a bancos. 3. El asalto al tren de pagos de dinero en París, 1981. En 1981, una banda de ladrones llevó a cabo un espectacular robo en un tren de pagos de dinero en París, Francia. El tren, que transportaba fondos para los empleados ferroviarios, fue asaltado por un grupo armado que detuvo el tren en un túnel. Los ladrones utilizaron explosivos para abrir las cajas fuertes y se llevaron alrededor de 30 millones de francos franceses, aproximadamente 6 millones de dólares. El plan fue ejecutado con precisión militar, y aunque algunos de los ladrones fueron capturados posteriormente, muchos detalles del robo siguen siendo un misterio. El asalto al tren de pagos es recordado como uno de los robos más audaces y exitosos de la historia moderna de Francia. 4. El robo de la joyería Graff en Londres, 1993. La joyería Graff en Londres ha sido objeto de varios robos a lo largo de los años, pero el más espectacular ocurrió el 15 de octubre de 1993. Un grupo de ladrones armados irrumpió en la exclusiva joyería en la calle New Bond y se llevó joyas valoradas en 40 millones de libras esterlinas. El robo fue llevado a cabo con una precisión impresionante, y los ladrones lograron escapar antes de que llegara la policía. Aunque algunos de los miembros de la banda fueron arrestados posteriormente, gran parte del botín nunca fue recuperado. El robo de la joyería Graff sigue siendo uno de los robos de joyas más grandes y audaces de la historia. 5. El robo al banco de Knightsbridge, 1987. El 12 de julio de 1987, el banco de Knightsbridge en Londres fue escenario de uno de los robos a bancos más audaces de la historia. El robo fue planeado y ejecutado por el gánster italiano Valerio Bicchei, quien junto con un cómplice ingresó al banco como un cliente más. Una vez dentro, los ladrones sacaron armas y tomaron como rehenes al personal del banco. Bicchei y su equipo vaciaron las cajas de seguridad, llevándose un botín estimado en 60 millones de libras esterlinas. Aunque Bicchei fue arrestado y condenado, la mayor parte del dinero nunca fue recuperado. La audacia del robo y la figura carismática de Bicchei lo han convertido en una leyenda en el mundo del crimen. 6. El robo al Museo Isabella Stewart Gardner, 1990. El 18 de marzo de 1990, el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston fue víctima de uno de los mayores robos de arte en la historia. 2 hombres disfrazados de policías ingresaron al museo en la madrugada, afirmando responder a un llamado de emergencia. Una vez dentro,
Sometieron al personal de seguridad y procedieron a robar 13 obras de arte, incluyendo piezas de Vermeer, Rembrandt y Degas, valoradas en aproximadamente $500 millones. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y una recompensa de $10 millones por información que lleve a la recuperación de las obras, el caso sigue sin resolverse. El robo al Museo Isabella Stewart Gardner sigue siendo uno de los misterios más grandes del mundo del arte y un recordatorio de la vulnerabilidad de los tesoros culturales. 7. El robo al tren de Glasgow, 1993. En 1993, un grupo de ladrones llevó a cabo un audaz asalto a un tren de correo que viajaba de Londres a Glasgow. Inspirados por el gran robo del tren de 1963, estos delincuentes interceptaron el tren en una zona remota y robaron varios millones de libras esterlinas en efectivo. El robo fue meticulosamente planificado, pero a diferencia del gran robo del tren, los ladrones no lograron evadir la captura por mucho tiempo. La mayoría de ellos fueron arrestados y condenados, pero la audacia del asalto y las similitudes con el famoso robo de 1963 lo convierten en un caso memorable en la historia de los robos. 8. El robo al Banco Central de Irak, 2003. Durante la invasión de Irak en 2003, se produjo uno de los mayores robos bancarios de la historia. El 10 de marzo de 2003, poco antes de la caída de Bagdad, se retiraron aproximadamente $1.000 millones en efectivo del Banco Central de Irak. Según informes, el robo fue ordenado por el mismo Saddam Hussein y llevado a cabo por su hijo Qusay. El dinero fue cargado en camiones y desapareció. Aunque una parte del botín fue recuperada posteriormente por las fuerzas estadounidenses, gran parte del dinero nunca fue encontrado. El robo al Banco Central de Irak es un ejemplo extremo de cómo el caos de la guerra puede ser explotado para llevar a cabo crímenes masivos. 9. El robo a la Oficina de Correos de Dublín, 1906. El robo a la Oficina de Correos de Dublín en 1906 es uno de los robos más antiguos y audaces del siglo XX. Un grupo de revolucionarios irlandeses, liderados por el legendario James Connolly, asaltó la oficina de correos en pleno centro de Dublín, llevándose una suma considerable de dinero destinado a financiar sus actividades políticas. El asalto fue planeado con meticulosidad y ejecutado con precisión militar. Aunque algunos de los participantes fueron capturados y encarcelados, el robo tuvo un impacto significativo en la lucha por la independencia de Irlanda. La audacia y el propósito político detrás del robo lo convierten en un evento histórico importante. 10. El robo al Banco Central de Brasil, 1999. El robo al Banco Central de Brasil en Fortaleza en 1999 es otro ejemplo de un robo de túnel meticulosamente planificado. Alquilando una propiedad cercana, los ladrones pasaron meses excavando un túnel de más de 70 metros de largo, equipado con sistemas de iluminación y ventilación. El túnel conducía directamente a la bóveda del banco, donde los ladrones robaron más de 70 millones de reales, aproximadamente $30 millones. A pesar de la detención de varios miembros de la banda, la mayoría del dinero nunca fue recuperado. La ingeniería y el ingenio detrás del robo lo convierten en uno de los más espectaculares de la historia reciente. Conclusión. Estos 10 robos espectaculares del siglo XX nos muestran cómo la audacia, la planificación meticulosa y, en algunos casos, la pura casualidad pueden convertir a simples delincuentes en leyendas del crimen. Desde el gran robo del tren en 1963 hasta el ingenioso asalto al Banco Central de Fortaleza en 2005, cada una de estas historias es un testimonio de la creatividad y determinación de los criminales. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Déjanos un comentario diciéndonos cuál de estos robos te pareció el más fascinante, o si conoces alguna otra historia de robo que debería estar en nuestra lista. Nos vemos en el próximo video.